Bien, buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar con el contenido de análisis de circuitos, determinando voltaje, determinando corriente. Ya vamos a ver si hacemos un ejercicio para determinar potencia, ¿verdad? Si lo discutimos. También puede ser buen punto. Lo único que tendría que entrar a la aula virtual porque no los tengo. Déjenme ver, vamos a ver. Iniciamos ahí pues con el repaso entonces. Jóvenes, pero antes de todo veamos la parte de la frase de lo que corresponde a esta clase. A ver. En la frase de hoy pues corresponde: he aprendido que estar con aquellos a los que amas es suficiente. Esta semana corresponde hablar de la familia. Recordemos que siempre debemos de estar unidos, siempre debemos de estarnos apoyando unos a otros, siempre debemos de estar aportando buenos valores, siempre debemos estar colaborando en todos los aspectos, ¿verdad? Bien sabemos de que no hay nada, ¿verdad? Más hermoso que estar en familia, ¿verdad? Y pasar tiempos, más que todo en esta situación de pandemia, eso hemos aprendido también a estar conviviendo bastante tiempo. Entonces vamos a iniciar con los objetivos. Vamos a aprender las características únicas. Hemos venido trabajando con esto, con los diferentes circuitos, tanto serie, paralelo y circuito mixto. Hemos quedado, ¿verdad? Pero siempre aplicamos las combinaciones de serie y paralelo, calculando lo que es corriente y voltaje. Recordemos los conceptos que siempre se manejan en cada uno de los circuitos, tanto en el serie, que la corriente es la misma, y el voltaje en un circuito paralelo es el mismo, ¿verdad? También me dice que vamos a aplicar, para calcular potencia, vamos a poner un ejemplo. Hemos aplicado, ¿verdad? Durante todos estos análisis de circuito, lo que es la ley de Ohm, hemos resolvido, ¿verdad? Para determinar algunas magnitudes básicas, ¿verdad? Y en esto, ¿verdad? Hacemos el uso del cálculo de la resistencia equivalente en un circuito. Vamos a suspender un poco acá. Bien, jóvenes. Tenemos el primer circuito, ¿verdad? Que me indicaba en el circuito mostrado si la corriente de R2 es igual a la corriente de R3, ¿cuál es el valor de la R total? ¿Sí? ¿Se recuerdan que les mencionaba de que sin una resistencia, ¿verdad? Tenemos la misma cantidad de corriente, ¿verdad? Que va a pasar por la resistencia, lo cual indica que eso ya me da una respuesta de cuánto va a ser el valor de la R2, ¿sí? Leemos nuevamente. En el circuito mostrado, si la corriente de R2, le dice, la corriente de la R2 es igual a la corriente de la R3, ¿cuál es el valor de la R total? Y no tenemos voltaje, ¿sí? No es necesario conocer el voltaje, porque ya tenemos con el valor, con lo que me está diciendo que la corriente de R3 es igual. Para que la corriente sea igual, entonces la resistencia tiene que ser igual, ¿sí? Entonces tenemos la resistencia acá, 16, aquí tenemos 16. Sin tanto calculador o aplicar la fórmula, podemos ir por el método de los valores de la resistencia son iguales. Vamos a ir por parte. Miren, esta R2 y esta R3 es de 16. Entonces, como son 2, la divido entre 2 y se me hace 8. Me queda en paralelo con la R1 también, que es de 8. Lo divido entre 2 y es de 4. Entonces, la respuesta es 4 ohmios. ¿Ya? Los que están en casa, ¿me comprenden? ¿Me voy a entender? En esta parte del circuito, jóvenes, señorita. Esto para que tengan una idea de cuánto han tenido en su evaluación. Y que ha tocado ahí pasar un par de curvas todavía, ¿verdad? Así que les animo que aprovechen esto, ¿verdad? Porque se puede acabar, ya para el tercer periodo se pueden acabar estas cosas y no veo agradecimiento de parte de ustedes. Bien, entonces este estaba como ejercicio 1 y no sé si a ustedes les parecía este como ejercicio 1, no recuerdo si había habilitado así al azar las preguntas, pero bien,
Así es el análisis para este circuito. Vamos a ver, parece que hay dudas o comentarios. Muy bien. Sí, Emanuel. Vaya, vamos con el siguiente. La respuesta es 4, ¿verdad? Ahí tenemos el siguiente circuito. Podríamos decir, ¿verdad? Pero aplicando análisis de resistencia, pues se puede dar la respuesta a este circuito, ¿ya? Aquí le menciona que todas las resistencias tienen el mismo valor, ¿ya? Pero acá si una resistencia está en paralelo con un puente, el valor de la resistencia es 0, ¿sí? Si en una resistencia, como es el caso, vamos a activar acá, como es este caso, esta resistencia que tenemos acá está en paralelo con este cable, o sea que esta resistencia no existe, ¿sí? Por lo tanto, puedo indicar lo siguiente, que este puente que tengo aquí me está deshabilitando toda la resistencia de acá, ¿sí? O sea que si mido acá, la resistencia que va a tener este circuito es de 1 kilo. ¿Sí? Este es de 1 kilo. Si usted me dice, mire, si yo lo voy resolviendo, va asociando, si ignora esta resistencia que está acá, por este cable, no existe. Después usted me puede decir, esta con esta está en paralelo. Sí, está en paralelo. Después en serie con esta. Sí, está en serie con esta. Esta la ignoramos de un inicio. Estaría en serie, pero después esa resistencia equivalente de todo esto le queda en paralelo con el puente de acá. Y este puente pues ya le anula todo ese procedimiento, ¿verdad? La R total, sí, es lo mismo. Calcula la resistencia equivalente como se indica en la figura. O sea, aquí le indica, ¿ve? R equivalente. En la figura aparece R equivalente. ¿Ya? Vamos a ver. Muy bien, Emanuel. Vale, entonces tenemos de 1 kilo. Vamos con el siguiente. Ese es el análisis que usted tuvo que haber desarrollado en este circuito. Vale, uno de estos ya estaba resuelto en una presentación, no recuerdo cuál es, creo que, no, es el siguiente, creo. Pero uno ya estaba resuelto en las primeras presentaciones. Pero en veamos, un circuito eléctrico está formado por un acoplamiento, ¿verdad?, de resistencias en serie, cuyos valores son de 5.6 kiloohmios, 4 kiloohmios, y la tercera tiene un código de colores, ¿verdad? Rojo, marrón y oro. O sea, prácticamente es de 220 ohmios. Y dice, calcular la resistencia equivalente, le dice, ¿sí? No de ellas tres, ¿sí? No que dice, calcular la resistencia equivalente, punto. Sí, al circuito, perdón, se le acopla una fuente de voltaje y otra resistencia. Y la otra resistencia sería naranja, verde, café, oro. Sería ¿de cuánto sería la resistencia? La R. Esa resistencia ¿de cuánto es? Naranja, verde, café, oro. Naranja vale 3. El verde vale 5. Ajá. Y el café vale 1. O sea, un 0 nada más. Entonces sería de 350 ohmios. Y dice, dicha resistencia tiene un voltaje de 6 voltios. Cuando el voltaje, dice, ¿cuánto voltaje proporciona la fuente? Aquí tuvo que haber calculado dos cosas, ¿sí? Me tuvo que haber dado dos respuestas acá. Primero me tuvo que haber dado la resistencia equivalente y luego me tuvo que haber dado el voltaje que proporciona la fuente. Esos dos valores, ¿sí? Ahora bien,
Le está diciendo que es un circuito serie, ¿ya? Y en un circuito serie la corriente es la misma, ¿ya? Y le da el voltaje que tiene esta resistencia. O sea que esta resistencia tiene el valor, el valor ohmio y tiene el voltaje que está consumiendo. Y como está en serie el circuito, ¿verdad? Saco la corriente de esa resistencia. ¿Sí? ¿Para qué me va a servir ese dato de la corriente? Para que yo pueda determinar después la fuente de voltaje. ¿Sí? Entonces, si calculamos esos datos, ¿verdad? Vamos a tener lo que es la corriente, que serían los 6 voltios, entre los 350. Tenemos una corriente aproximadamente, vamos a ver, aquí una corriente de 17 miliamperios. Esa es la corriente total o la corriente de salida. Vamos a ponerle corriente total, ¿verdad? Va a ser igual, ¿sí? Ya desarrollando el procedimiento, ¿verdad? Ahora bien, algunos me colocaron acá el procedimiento, ¿verdad? Con solo la respuesta, pues, bastaba, ¿verdad? Pero está bien ahí que desarrollan el procedimiento. Entonces tenemos que la corriente es de 17, bueno, vamos a poner 17.14 miliamperios. Esa es la corriente total. Me está pidiendo lo que sería la resistencia, ¿sí? Porque me dice calcular la resistencia equivalente, o sea, la resistencia total, ¿ya? Entonces, vamos a determinar, o vamos a indicar R total va a ser igual. ¿Qué va a ser R total? A 5.6 kilo ohmios, ¿sí? Más, vamos a separar esto, kilo ohmios, ¿sí? Más los 4 kilos, perdón, 4 kilos más 4 kilo ohms, tendríamos más, y la otra resistencia es de rojo, 220 ohmios, más la otra resistencia que es de 350 ohms. Entonces vamos a tener que la R total es igual, vamos a tener los 5.6 exponente 3. Creo que ya me están dando la respuesta acá ustedes en el chat. Vamos a ver. El voltaje total, sí, correcto. El voltaje total me daría eso, ¿verdad? Vamos con la resistencia total. ¿Cuánto me da la resistencia total? Resistencia total tiene un valor de 10.17 kilo ohms. Luego, entonces, el valor de la fuente, ¿a qué va a ser igual? El valor de la fuente va a ser igual. Los 10.17 kilo ohmios, ¿sí? Esto, ¿verdad? Va a estar multiplicado. Va a estar multiplicado con la corriente que determinamos, que son los 17.14 miliamperios. Entonces, el valor de la fuente, ¿verdad? Vamos a tener lo que ya nos dice su compañero Emanuel. Vamos a ver. Son 174.34. 174.34 voltios. Ah, aquí los puntos decimales. ¿Sí? No, no. Pero ya 174 sería la respuesta, ¿verdad? Entonces este es lo que tenía que usted hacer en este circuito. Muchos se quedaron, algunos se quedaron solo con los 3 valores de resistencia. ¿Ya? Pero este era el procedimiento. Vamos con el que sigue.
Tenemos el siguiente. Este creo que es el que estaba resuelto ya en una presentación. Creo que este sí. Dice, un circuito eléctrico está formado por un acoplamiento de resistencia en serie, cuyos colores son rojo, 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 prácticamente sería 2.2 kilos. Y la otra sería amarillo, violeta, rojo, o sea, 4.7 kilos. Y la otra sería café, negro, café. Estaríamos hablando de 100 ohmios. Calcular resistencia total equivalente al circuito. Dice, al circuito se le acopla una fuente de 24 voltios. ¿Qué corriente fluirá en R2? O sea, es un circuito serie, la corriente es la misma. Entonces, calculo la resistencia total. Ese es el que estaba resuelto ya en la presentación. En la primera presentación de clases de este periodo. Está resuelto esto. Ahí tenemos la resistencia total 2.2 exponente 3. Sí. 2.2 exponente 3 más 4.7 exponente 3 más 100. Solo tres resistencias. Igual tenemos 7 kilos. Sí, hasta código colores le aplicamos esto de 7 kilos. ¿Ya? Entonces teníamos 24 entre los 7 kilos, pues tenemos una corriente de 3.42 miliamperios. Como es un circuito serie, la corriente que va a fluir por R2 es 3.42 miliamperios. ¿Ya? Creo que ese era el último, o eran 5. No, aquí estaba otro. Miren, la evaluación de estos circuitos solo me fui de que ustedes tomaran en práctica los conceptos que se han desarrollado, lo que hemos visto en clase. ¿Ya? Con eso. Aquí le indica, encuentre la corriente desconocida para el circuito, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es calcular R. Hay dos formas para determinar ese valor de resistencia. Dos formas para determinarlo. Vamos a determinarlo primero. Bueno, una forma es haciendo el despeje, de cuando tenemos el producto sobre la suma, ¿sí? Calculamos la resistencia total de las que conocemos, o sea, de 1 kilo y 4 kilos, la hacemos una resistencia. Y calculamos la R total con los 64, con la corriente, ya obtenemos la R total y aplicamos, ¿verdad? Ya despeje, hacemos el despeje del producto sobre la suma. Esa es una forma. La otra forma es, pues, como un circuito paralelo, determino la corriente de cada una de las que conozco, 64 entre 1 kilo, 64 entre 4 kilos, ¿sí? Y luego le resto, bueno, sumo esas dos corrientes y se lo voy a restar a la corriente de salida para determinar la corriente que va a pasar por el R2, ¿sí? Y por ley de Ohm, pues, R total va a ser igual, R va a ser igual a voltaje sobre corriente. ¿Ya? Esas son las dos formas para determinar esto, ¿verdad? Si lo hacemos, vamos a ver acá, por las dos, vamos a hacerlo por la segunda forma más práctica, ¿verdad? Tenemos 64 entre 1 kilo, me da una corriente de 64 miliamperios, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos los 64 entre 4 kilos. Tenemos una corriente de 16 miliamperios. Sumamos esas dos corrientes. 16 miliamperios más los 64 miliamperios. Tenemos una corriente de 80 miliamperios. Se lo restamos a 100. Vamos a tener un resultado de 20 miliamperios. ¿Sí? Entonces, la resistencia va a ser igual a los 64 voltios entre los 20 miliamperios. Y tenemos una resistencia de 3.2 kilos. ¿Sí? De 3.2 kilos. Y si lo vamos por el otro método pues necesita usted hacer el despeje, ¿verdad? Pero se puede. Incluso, si usted quiere, se va por la fórmula de 1 sobre el inverso del recíproco y hace el despeje de ahí. Determina la R total, plantea la fórmula del circuito paralelo de las tres resistencias y hace el despeje. Vamos a llegar a la misma respuesta.
¿Ya? Y como dicen las caricaturas, ahí va. Esto es todo, ¿verdad? De esta evaluación. Sí, porque recuerde que en cada una de ellas, vamos a ver, en cada una de ellas, acá pasa una corriente. En esta pasa una corriente. No son esos 100 miliamperios. Habíamos discutido algunos ejemplos, ¿verdad? Que la corriente llega a un nodo y la corriente se divide. Bueno, sí. Entonces tenemos 100 miliamperios. Aquí tendríamos 3 corrientes. La suma de estas 3 corrientes me tiene que dar los 100 miliamperios. Esto es el otro contenido que hemos dejado ahí, que no logramos llegar, ¿verdad? Así que lo vamos a empezar en el tercer periodo, lo que era la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Entonces esta es la ley de corriente de Kirchhoff, ¿sí? Toda la suma algebraica de la corriente de entrada es igual a la suma algebraica de la corriente de salida, ¿sí? También dice que la suma algebraica de toda entrada y salida de voltaje, perdón, de corriente, es igual a 0. Ya, para eso vamos. Para eso vamos. Entonces, puramente conceptos, ¿verdad? Por eso les digo que repasen esos conceptos de corriente, de lo que se dice un circuito serie, lo que se dice un circuito paralelo. Muy bien. ¿Dudas en los, cuántos son? 5 ejercicios. 5 ejercicios, imagínense 45 minutos le había dado y miren, todavía faltan 24 minutos y ya lo desarrollamos. ¿Ya? ¿Estamos? Vayan, para el examen que ya pues es la otra semana, ¿verdad? El examen. Sí me van a enviar procedimientos, hijos. Le va a aparecer un circuito. De hecho, cada uno de ustedes va a tener un circuito. Se los canto. ¿Ya? Y vamos a tener ahí, pues, ya vamos a ver el tiempo que tengo asignado. Se me olvidó revisar el detalle, el horario de los exámenes para ver cómo va a ser la complejidad del circuito. Así que desde ya se lo canto. Procedimiento, ¿verdad? Procedimiento, que ahí en su casa, para ir Circuit Maker desarrolla todo, pero como yo quiero ver su procedimiento, cómo llegó a la respuesta. Vale. Entonces, nos pasamos a acá. Y teníamos este circuito. Me confirman si se logra ver la presentación, porque no recuerdo si estoy compartiendo la pantalla o pestaña. Creo que pantalla le di compartir. ¿Quiénes estamos? Solo 2 estamos. Mariana, pues, problema de internet siempre. Y los otros 2, Arturo, todos los días voy a llegar y mira. Vaya, empecemos pues. Con este circuito los habíamos quedado y hacía la pregunta, ¿verdad? Si toda la resistencia en este circuito están en paralelo, ¿sí? Esa era la pregunta, ¿verdad? Entonces lo que íbamos a hacer es analizar si era cierto eso, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar esto. Vamos a ver si me sirve este marcador. Va, esto de acá, todo esto, vamos a ir aquí, todo esto. Y acá también esto es el mismo punto. Y solo me he guiado a un extremo de la resistencia. ¿Sí? Solo un extremo de la resistencia. Falta guiarnos al otro extremo de la resistencia. Si eso se cumple, están en paralelo. Entonces, recordemos que deben de existir 2 puntos en común. Vamos acá, voy a cambiar de color acá. Y vamos a escoger este otro extremo de la resistencia, donde esta estarían en paralelo. ¿Sí? Vamos acá.
Acá, aquí un solo punto, este también. Y vamos aquí. Entonces al final tenemos 2 puntos. Entonces las resistencias estarían en, o están, ¿verdad? Están en paralelo. ¿Sí? Estos 32 voltios llegan a la R5, llegan a la R4, llegan a la R3, llegan a la R1 y llegan a la R2. ¿Sí? Oscar, ¿me doy a entender ahí? Con este análisis de circuito. ¿Puede repetirlo, por favor? Vamos bien. La clase anterior preguntaba, falso o verdadero, ¿verdad? Si estas resistencias estarían en paralelo, ¿verdad? Entonces, para verificar si las resistencias o esta configuración están en paralelo, ¿sí? Recordemos que deben de tener 2 puntos en común para indicar que están en paralelo. Directamente estas 2 resistencias, pues se observan que están en paralelo, tanto R1 como R2. Igual se observa que R4 y R5 están en paralelo. Ellas 2 están en paralelo directamente. Ahora, pero la pregunta pues desarrollada era que usted confirmara si todas estaban en paralelo. Entonces verificamos esos 2 puntos que estén en común. Lo que está en rojo, ¿verdad? Sería, podemos poner el punto A, ¿sí? Entonces todas las resistencias están conectadas en ese punto. A eso me refiero a marcar esto en rojo, ¿sí? O nos vamos en el otro extremo, ¿verdad? De la resistencia. Y acá, ¿verdad? Como había mencionado, hasta aquí estaría ya estas 2 que estarían en paralelo. Estaría R3, ¿verdad? Que está compartiendo este punto también. Nos vamos al otro lado, está R4 y R5, ¿verdad? Y observamos que solo hay 2 puntos. Entonces, en este circuito, las resistencias están en paralelo. Y al estar en paralelo, pues, aquí podemos colocar lo que es para voltaje 1 y voltaje 4, pues es igual a 32 voltios. No sé si con eso ayudo, Oscar. Sí, con eso sí. Va, muy bien. Va, entonces vamos a deshabilitar un rato acá y vamos a insertar acá ya la respuesta. Las presentaciones creo que son las únicas que me hace falta compartir. Los videos ayer pues estuve compartiendo, o sea, me disculpa de la demora de los videos. Pero tantas horas clases, pues ya me atrasé con estos videos. Pero me voy a poner al día. Vaya, las presentaciones también se las voy a compartir. Vaya, tenemos acá que el enunciado general era que debíamos determinar todas las magnitudes indicadas en cada uno de los circuitos, ¿verdad? Y entonces acá tenemos indicadas que el voltaje 1, el voltaje 4, y tenemos indicado también la corriente 3, la R total y la corriente de salida, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Entonces lo que podemos determinar, ¿verdad? Es ya el voltaje de 1 y el voltaje 4. Entonces vamos a tener, vamos a ver qué estamos aquí. Vamos a indicar lo siguiente. Poner 32 voltios. Y aquí vamos a indicar que el voltaje 1 es igual que el voltaje 2 y esto igual a 32 voltios por el análisis que desarrollamos anteriormente, ¿verdad? Que las resistencias están en paralelo. La corriente 3 se puede determinar, sí, ¿verdad? La corriente 3 la puedo determinar. Vamos a copiar acá. Lo único que vamos a cambiar la indicación para este punto. Vamos a determinar lo que es la corriente 3 y va a ser igual a los 32 voltios. Vamos a ver si me deja, me lo cambia, 32 voltios entre los 4 ohmios.
4 ohmios. Vamos a utilizar acá las 4 ohmios. Y esto va a ser igual, si lo cambiamos, vamos a tener los 32 voltios, ¿verdad? Entre 4 ohmios. Vamos a tener una corriente de 8 amperios. ¿Sí? Falta determinar la R total. Entonces, para determinar R total, recordemos que vamos a usar el producto sobre la suma. Eso es lo que vamos a desarrollar. No, perdón, desarrollaríamos la otra, que es de 1 sobre la suma de los recíprocos de la resistencia. Esa es la que vamos a utilizar. Entonces estaríamos hablando acá de la R total. R total va a ser igual. Veamos acá. Método. Tenemos R1 sobre la suma de los recíprocos de las resistencias. Uno sobre, vamos a colocar 16 ohmios. Vamos a copiar este dato. ¿Sí? Vamos más. Ups, no me lo copió. ¿Qué pasó aquí? Quiere, vaya. Ahora vamos a escribirlo. Quiere esto. Luego tendríamos 1 sobre 8, ¿verdad? 8 ohmios. Luego tendríamos más. Perdón, se me traba aquí esto, más. En lo que yo desarrollo, pues usted al final me da las respuestas. Tendríamos 1 entre los 4 ohmios. Que el valor tiene que andar abajo de 4 ohmios, ¿verdad? Más. Ups, error. Tendríamos 1 entre 32 ohmios. Más, por último, tendríamos 1 sobre 16 ohmios. No sé si tienen la respuesta. Entonces es igual, ¿cuánto me dijo? 1.88 ohmios. Los que están en casa, ¿les dio ese dato? 1.88 ohmios. Recordemos que todas las resistencias estarían en paralelo. Cumple la condición de que tiene que ser menor de 4 ohmios la resistencia de 1.88 ohmios. Entonces ya tenemos la R total. Hoy queda determinar, ¿verdad?, lo que es la corriente de salida, ¿verdad? O la corriente total.
tenemos la corriente de salida o corriente total, vamos a ponerle de salida porque lo tenemos acá en la indicación. Igual, ¿verdad? Va a ser voltaje sobre resistencia, ¿verdad? Entonces prácticamente vamos a colocar directamente los valores. Tenemos 32 voltios sobre 1.88. Corriente es igual, ¿verdad? Voltaje sobre resistencia. 188 ohmios. Por eso si hubiera un circuito mixto, podríamos estar en un circuito paralelo. Empieza la fuente, un circuito paralelo, y luego del circuito paralelo hay un circuito aquí cero. Ahí no, cero. Pero cuando lo realizamos los dos, se mantiene en serie. El voltaje de el voltaje que está por acá cambiaría. Nosotros prácticamente tengo otro paralelo. Tengo un mixto y tengo un serie de los dos paralelos. De lo que va a hacer en serie, lo va a hacer una sola, para que te quede en paralelo. Entonces el voltaje sí es el mismo. Pero vas a hacer primero la asociación de lo que tengas en serie. No sé si a eso... Pero cuando se refiere a que las dos que tenían paralelo las hagan en serie. A los dos que estén en paralelo, pero estarían en paralelo a la fuente. Ahí todas tienen el mismo voltaje, cuando están en paralelo. ¿Sí? No, si tiene una resistencia, o sea, están las dos resistencias en paralelo, pero te encontrás con una resistencia antes que se conecten a la fuente, entonces solo estas dos estarían en paralelo, pero el voltaje de la fuente no estaría en ellas dos, porque hay un voltaje que la resistencia que está acá en serie, ¿verdad? Ella ya está consumiendo un voltaje, entonces no pueden tener, sí van a tener el mismo voltaje, pero no el de la fuente. Creo que en el siguiente ejercicio viene algo así parecido. Vamos a ver si hay. Ahí, entonces la corriente en este punto, ¿de cuánto nos quedaría? $17 amperios. Punto 02. 17.02 amperios. Tendríamos la respuesta en este circuito. Y eso es todo. ¿Ya? Imagínense que este para el examen ya tiene 10. ¿Tiene cuánto? 1, 2, 3, 4, 5. O sea que cada una de las incógnitas encontradas vale 2. ¿Sí? Y eso, para que tengan una idea, ¿verdad? ¿Cómo voy a calificar? Según las magnitudes que usted calcula, así vamos a ir sacando, ¿verdad? Hay otro contenido que también vamos a procurar verlo porque ese se ve antes de los teoremas, antes de ver los teoremas, la parte de conversión de delta a estrella, que esa nos sirve cuando la resistencia que está en un circuito mixto, al final es un circuito mixto, pero vamos a encontrarnos que en una resistencia no podemos ver que está ni en serie ni en paralelo. O sea, no la puede asociar. Y la única manera es aplicar ese método, conversión, que puede convertir de un delta a una estrella o de estrella a delta. Vamos a ver así como estamos con el tiempo, ¿verdad? A ver, porque ahorita ya nos atrasamos con los contenidos. Vamos con el siguiente. Si no tenemos duda en este, pasamos al siguiente. ¿Hola? Sí. Vale, pasamos al siguiente entonces. Bueno, pero acá empiezan a trabajar ustedes. Por favor. Y cuando determinen una magnitud, pues comparamos ahí los resultados, ¿verdad? Yo no tengo resuelto estos ejercicios. Sí tengo un par de ejercicios resueltos, pero estos no los tengo.
Vamos a ver. Tenemos el siguiente. Es el circuito mixto, ¿verdad? Igual debemos de determinar las magnitudes indicadas en el circuito. Vamos a hacer un poquito grande para que veamos qué es lo que debemos de determinar. En este caso tenemos, imagínense que les ponga 2 ejercicios. Cada ejercicio va a valer 50 y 50, ¿verdad? En el anterior teníamos 5 procedimientos, entonces eso pues, cada uno pues un punto, ¿verdad? Y tenemos este otro y lo vamos a determinar 4 magnitudes. La corriente de salida, la corriente 10, la corriente 4 y la corriente 6. Se está refiriendo así físicamente. Sí, nos podemos encontrar en cualquier tarjeta electrónica. Recuerden que ahí tenemos resistencia y la resistencia están desarrollando un circuito serie o un circuito mixto, ¿sí? Una tarjeta, ¿cómo? Sí, una tarjeta electrónica, de un televisor, de un equipo de sonido, de algún dispositivo electrónico, ¿sí? ¿Ya? No creo que la tele que tenía ahí. Va bien, entonces empecemos a trabajar los jóvenes. Viene Mariana. Hola, Mariana. Puedo procurar subir hoy el video, Mariana, para que luego lo revise. Creo que tiene dificultad con el internet, pero voy a procurar subir hoy el video, Mariana. Hoy sí lo voy a subir para que ustedes lo revisen, esta parte de la clase, ¿verdad? Bien, entonces, en este momento, pues, corresponde trabajar ustedes, ¿verdad? En este circuito. Va, miren, para clases, así para desarrollo de clases, o sea, para dar las clases, pues yo utilizo varios libros, pero así para clases expositivas, para explicarles a ustedes, el libro de Boylestar explica cada procedimiento, lo que se va aplicando, ¿verdad? El de Boylestar. Pero para evaluarlos, utilizo 2 libros para poderlos evaluar. Evalúo con los ejercicios que presenta el libro de Hayek y también el libro de Sadiku. Ellos, los escritores de los libros. ¿Sí? Este es de Boylestar, estos ejercicios son de Boylestar, los ejercicios que vienen de Boylestar, y las evaluaciones pues los saco tanto del Hayek y de Sadiku. En la biblioteca creo que solo tienen el de Boylestar. Ese sí lo pueden prestar. El de Boylestar es el que tienen en la biblioteca. Vamos. En lo que ustedes están trabajando ahí, vamos a ver a dónde tengo este librito. No está acá. Sí, lo tengo en digital. Vamos a ver. Creo que estaría aquí. CEPA creo que está en el 2018 en PDF. Aquí está el de Hayek, que digo yo que utilizo para sacar para evaluaciones. Y el de Boylestar aquí está. No me gusta mucho leer en el sol porque siento que me quema los ojos. Pero ese es, sí, un anaranjado ese libro. Sí. Y es más común así. Sí, así el libro. Bueno, casi fue el precálculo. Ajá. No creo. El problema es que eso está bien explicado y que todos te explican bien. Y no logramos ver todos los contenidos porque ahí hay parte de análisis de corriente alterna y alterna casi no vemos acá. Alterna se los doy
en tercer año, pero en otra materia. Le meto un poquito de alterno. O sea que todos estos métodos que aplicamos en directa se aplican en alterno. La única diferencia es que en alterno ya trabajamos con números complejos. Recordemos que la voltaje ya es una sinusoidal. Entonces ya trabajamos con números reales, números imaginarios. No. Bien, tenemos esos, el que utilizo, como vuelvo a repetir, es el de Haya. Vamos a continuar con la presentación de acá para que tengamos el circuito. ¿Qué determinamos ya? Voy a determinar la corriente 10. Y la corriente 10 va a ser igual, tenemos es un circuito mixto, ¿verdad? Pero hay que ir haciendo las simplificaciones correspondientes. Es de 6 amperios la corriente 10. Y aplicando lo que ya se mencionó. Por eso les canto desde antes, cuando tengamos valores de resistencia iguales, solo dividamos. Les explico rápido ese método aquí, miren. Tenemos que, de este lado, ¿verdad? Recordemos que aquí está la fuente. Y tenemos este circuito acá, y este circuito para acá, y tenemos este otro de acá. ¿Pero qué se dice un circuito paralelo? El voltaje es el mismo. Entonces yo puedo ignorar este circuito y esta parte de acá del circuito y solo me quedo donde está la I10 para determinar. Entonces empiezo a determinar R12 con R11 tienen el mismo valor. 2 entre 2, 1. Y esta resistencia de acá arriba, R10, tiene valor de 1 ohmio. 1 más 1, 2 ohmios. Entonces ya puedo determinar la corriente de 10. O sea, tenemos la corriente 10 va a ser igual a los 12 voltios entre 2, 6 amperios. Ya tenemos acá 6 amperios. Va, eso en los ejercicios, ¿verdad? Siempre, bueno, en la modalidad presencial, cuando estoy impartiendo clases, les digo, váyanse ustedes lo más inmediato, no lo deje de último, sino que aseguremos ya ese punto ahí. No nos vayamos por el más largo, porque el más largo estaríamos hablando prácticamente de la corriente total. Aunque usted está acá cerca, ¿no? Pero la corriente total es la más cerca, puede decir usted que pues no, es el procedimiento más largo, porque tengo que sacar la resistencia equivalente de este circuito, la resistencia equivalente de este otro circuito y la resistencia equivalente de este circuito. Aunque en este circuito ahí nos encontramos con una cáscara o con algo que nos podemos deslizar si no nos tenemos en cuenta en este punto. ¿Cuál sería? Vamos a ver si me ayudan los que están allá virtual. Pueden activar el micrófono o escribir en el chat. Si logran identificar esa trampita que está en ese circuito. Igual acá la misma pregunta, los que están presencial. Ese circuito tiene una trampa. No, viene en relación a las resistencias. Vaya, ya le doy otra pista más. En relación a la resistencia. Algo similar a la evaluación, a la resistencia de 1 kilo, que todas eran de 1 kilo y al final la R es de 1 kilo. Algo similar hacia en este circuito. No que la resistencia son 1 kilo, sino que el análisis que planteamos en asociar esa resistencia. Vamos a ver, jóvenes.
¿Quién se anima? Hay varias. ¿Mm? O prácticamente en ese circuito ignoro las resistencias, pero ¿cuáles resistencias? Ya le estoy ayudando, no, hombre. No logran verlo. ¿Alguna vez vieron los Thundercats? Hay que ver más allá de lo evidente, pues. Ya vieron donde está R8 y R9. O sea, si digo la pregunta, ¿forman parte del circuito? Sí, porque están conectadas. Pero ¿me va a afectar en el análisis del circuito? Ven que es divertido estos circuitos porque se encuentran con cositas. Hay uno ahí. Esa R8 y R9 no se toman en cuenta. Tenemos el cable aquí, miren. Recuerde, si están en serie, tiene todita la... Si usted dice están en serie, pero por este cable están en paralelo, sí, pero a la hora de tomarla en paralelo, queda este terminal libre. ¿Dónde la voy a conectar? Entonces, salud, Lulú, tato. Un ratito la conoció y fue un placer, ¿va? Ya te conocí, ya estuvo, ¿va? Entonces, esta resistencia no. Pero no se toman en cuenta porque no hay... Es que sí, usted me dice, va, si tapamos, solo relacionamos aquí, mire, tiene la razón, usted tiene la razón si me indica, vamos a ver con este. Ajá. Es que aquí, si usted me dice esta, si las tomo así nada más, ¿sí? Están en serie. Tiene toda la razón, R9 más R8 están en serie. Ahora bien, si usted viene y me dice lo siguiente, si los tomo con todo y el cable acá, ¿están en paralelo? Sí, están en paralelo. ¿Ya? Pero recordemos por eso, la parte de ir dibujando los circuitos yo no les exijo mucho. Que ayuda, ¿sí? Eso ayuda, ir dibujando los circuitos. Ahora bien, si usted dibuja el circuito cuando las toma en serie, esa resistencia le queda en paralelo al puente. Entonces es cero, ¿verdad? Ahora bien, si usted lo toma con el análisis, las dos resistencias R8 y R9 están en paralelo, se le hace una sola, pero un terminal queda en el aire. O sea, no tiene conexión. Este terminal de acá, este extremo de acá, no tendría conexión. Solo se conectaría este terminal a la resistencia. Por lo cual, esas resistencias no estarían. No, es que en la placa, o sea, ya está bien. Ajá, lo que sirve esto es para indicar que en una resistencia existe un corto. Recordemos que aquí aquí en electrónica se habla de dos tipos de corto. ¿Sí? Un cortocircuito abierto y un cortocircuito cerrado. En este caso estaríamos con un cortocircuito cerrado por este puente. Va, si nos fijamos acá el corto solo afecta a estas dos resistencias, todo lo demás funciona. Y en la falla, ahora si nos vamos en la falla electrónica, los dos te pueden afectar en el dispositivo electrónico, los dos te afectan, tanto el circuito abierto como el circuito cerrado. Pero si llegan a pasar eso, porque todos serían después de fábrica. Puede ser si al mismo instante no te funciona, puede ser que sí.
Pero recordemos que con el tiempo los elementos no son eternos, ellos tienen su vida útil, cada elemento. Entonces con el tiempo pueden fallarse, ¿verdad? No lo logran ver. Mire, y desde ya les canto, algo así les voy a plantear los ejercicios para el examen. Un circuito abierto o un circuito cerrado. Me acaban de poner 3 ejercicios. ¿Sí? 3 ejercicios, pero usted elige 2. No, mucho van a valer. Mucho van a valer. Ya vamos a ver hombre, cómo vamos a plantear el examen. Un par de preguntitas y un ejercicio nada más, ¿verdad? Así va a venir. Unas preguntitas ahí para que aseguren unos 3 o 4 puntos. Y el otro ejercicio. Pero ustedes son 7, o sea que 7 circuitos tengo que desarrollar. Un circuito para cada uno de ustedes. O uno solo. Y así lo desarrollan en grupo, ¿va? Oye, ya determinamos otras magnitudes. ¿Cómo? Si sirve hacer circuitos. Sí. Porque así digo. Entonces, si quisiéramos, tenemos que quisiera sacar R11 y ¿cuál es el otro R1? ¿Este aquí? Ajá, ahí dice R3. Aquí es R11 y R12. Este es R10. Ah, estos 3 ohmios, este es la R1. Y para el otro, Esta. no, los 3 ohmios. Ah, este es R7. Y esto pueden dividir. ¿Podrían determinar la corriente de R7? Ah, dividir con esto. No. Porque este R3 está conectado a este punto acá. ¿Verdad? No está conectado aquí. ¿Verdad? Entonces, creo que 6 se puede dividir con R5. 6, esto 6. ¿Con cuál? No, tampoco. Porque no estaría en paralelo. Y solamente cuando estén... Ajá. Aquí cumple, ¿ve? Este caso sí cumple, ¿ve? Porque aquí estaría este punto y aquí estaría el otro punto. Esta parte de acá no, o sea, no está tan complicado. Aquí tenemos 4 más 6, 10. En paralelo con 10, 5 tendríamos aquí. 5 más 1, 6. Entre 2 tendríamos 2 acá y la resistencia de esta parte del circuito tendríamos 5. Para simplificar esta parte del circuito, ¿verdad? Tendríamos 5 en paralelo con 3 y en paralelo con 2 en ese circuito. O sea que tendríamos 3 el inverso más 5 el inverso más 2 inverso. Entonces tendríamos una resistencia. Bien baja esa. Me equivoqué. A ver, lo voy a hacer. Para el circuito de acá habíamos dicho que teníamos una resistencia equivalente de 5. Vamos a revisarlo nuevamente. Aquí tenemos 10. En paralelo con 10 tendríamos 5. Más 1 tendría 6. En paralelo con 6 tendríamos 3. Ah, no, entonces tendríamos 3 más 3, 6. Entonces me equivoqué. 6 inverso más los 3 que estaría de R7 inverso más los 2 que habíamos determinado acá en el otro circuito
2 inverso. Les voy a enviar un par de ejercicios que están resueltos. Lo único que es copia de cuaderno. Para que lo repasen. Tal vez les pongo uno de esos. Solo lo copien. Hombre, si les parece un igual, revisen bien si los valores de la resistencia no los he cambiado. Imagínense, le estoy dando todo lo que yo hago. Confirmaron la R total, que es de 1. O alguien le da diferente a un ohm de ese circuito. Y también que la corriente total es igual a 12 amperios. Vaya, determiné la corriente 10. La corriente 10, habíamos mencionado que era igual a 6 amperios. Va, 2 magnitudes le ayudé ya. Usted determine la I4 y la I6. I6, perdón. Sí. Ya le voy a preguntar. Ayúdame con esto, le voy a decir. Buen punto, niños. Tenemos que echar a andar el proyecto. Los proyectos ya los realicé ustedes, pero no he decidido cuál aprobarlo. La situación es de que tenemos feria técnica. ¿Sí? Y este proyecto lo vamos a hacer igual. Un grupal, tiene que ser trabajo grupal. Ajá. O son 7 horas. En pareja se puede también. Ajá, y uno de 3, o sea, quedarían, ¿no? 2 pares. Ajá. ¿Cómo no? Se puede también. Es en julio. O sea que tenemos que volar estos meses. Porque estaba viendo la cámara de Luis, donde la pena 1 tiene la capacidad de mantener un poco el punto que tiene así, la velocidad de 16 megahertz, es malísimo, en 1 milihertz. Entonces, por ejemplo, por el punto de que está habiendo entonces visto un globo de agua, donde el agua se simula de que va subiendo o se queda pausada. No, pero es un video de cambiar sobre eso, porque es más que todo como una cafetera. Se le pone agua abajo y usted ve de que cuando se enciende, usted ve que el agua va como en dos. Y tiene un botón que lo que puede hacer es ver como que el agua como que la agua está subiendo. Y en realidad, lo que pasa en eso es de que hay una luz que es, o sea, a la hora de encender y apagar, una luz blanca, y llega y empieza una placa de freno que tenía una velocidad como de velocidad, porque uno medía con la capacidad de mostrar una luz así. Sí. Entonces, pienso yo que eso sería interesante. Porque imagínense que lo que podemos hacer, los que están presenciales, lo tendrían que echar a andar el proyecto. Y los que están virtuales, hay diferentes, miren, el software del team
Tinkercad yo no lo puedo usar, yo soy honesto, para Arduino, que ese es el que han puesto. Quizás la palabra no lo puedo usar, quizás no, porque nunca me he metido. Ya lo he visto, pero nunca me ha llamado la atención de estar ahí. El que yo utilizo, usted ya se dio cuenta, es el Proteus. Y en el Proteus lo que he hecho es instalar la librería de librerías de Arduino. O sea que ahí me voy yo con eso. Pero de forma virtual quizás les tocaría, si me presentan algo con Arduino, los que están en forma virtual tendrían que trabajarlo en Tinkercad para montar todos los eventos. Y ahí es de inscribirse, ahí se inscribe uno en eso, le dan. Y trabaja ahí en eso. Y en el caso de ustedes sí tendríamos que ejecutarlo. Pero bueno, ya no lo propuse, pero yo creo que es donde le toca hacer, ahora que veo que está casa arriba, porque tengo los máticos, yo no sé qué es el problema, bueno, era muy grande, yo no sé qué era más grande, pero como para ti, están cosas, no todo que tiene, pero bueno, pero ya no es que está para y entonces, pues, ya estuvo. Las corrientes. Ahora que tomamos un poco de técnica, creo que aquí ya ven, cuando ya estaba en el octavo, había varios puestos de Sí. pero ahora creo que vamos a ir unos dos terceros. A ver. No repetir. Porque solo duren Y no han entrado. Imagínate que el sábado de reunión y les dije que me ayudaran con la asistencia. Y no está ni Luis ni Luis ni ¿cómo se llama? Arturo. Y Arturo que me dijo que todos los días iba a venir. Y Luis que solo el primer día. Uno debe que para informática y también me tocó la soporte y como a mí nunca se me da nunca se me da a informática. Y a veces, otro no se te lo da igual. Se ha cambiado la cara de una vez. Pero el punto es de que a veces, como estoy en clase y yo pude trabajar técnicamente solo un proyecto de programación que veníamos de cultura y sanidad y ficha. Imagínense técnicamente me tocó a mí hacerlo todo. Y cuando le dije al señor que yo lo tenía, me dijo que lo agregara, que porque yo hice la programación bien. Yo hice bien, pero no coloqué la caja y bueno, entonces se faltaba para solo explicarlo. Y me dijo la señora que me metiera. Pero se resulta como una caja negra. Una caja negra, pero los datos. Y yo le di yo la programación de ella para que sacara la caja negra. Y la hizo porque ella sabe, el pasado, pero él le dice, ¿por qué no se puede procurar? Que hubo personas antes de la cosa. Entonces, se dejaba. Y Oscar, ¿a dónde la crees? Entonces, tuve que hacer el solo, procurar, identificarte, notificar. Ay, pero ayúdense ustedes. Pero es que lo malo es que algunos, pues, muy cómodos algunos. Vamos a ver, hay la corriente 4 y la corriente 6, ¿de cuánto es, pues, jóvenes? ¿Cuál es? ¿Cómo dibujarlo? ¿Cómo me dio un hombre? Vaya. Estos 3 ohmios están en paralelo ya con la resistencia, con la fuente. Estos 3, ¿ya? Ya no hay necesidad de hacer cálculo acá porque ya ignoramos entonces tenemos 3 ohmios. De acá, de este circuito,
tenemos que estas dos están en paralelo, tendríamos un 1, ¿verdad? Más 1, tendríamos 2. No, ahorita lo dejamos aquí, que tenemos una resistencia de 2, que estaría en paralelo con la de 3. ¿Ya? Hoy vamos con este circuito, ahí las dejamos ahorita ellas dos. Hoy vamos con esto. 4 más 6, 10. Que están en paralelo con esta 10, 5. Más un ohmio, 6. Y está en paralelo con este de 6, 3. Más estos 3, 6. Entonces tendríamos en paralelo 6, 3 y 2. De esas 3 hay que sacar la resistencia total. Veamos. Vamos a quitar esto. Ya, bueno, ya terminamos el tiempo, pero igual. Estas dos, te vuelvo a repetir, es 1. Más este 1 se hacen 2. Entonces tendríamos en paralelo. Quiero ver, aquí no puedo hacer nada. O sea, para dibujarlo y el programa lo tengo bien. Ahí, tenemos esta de 3 y tendrías esta de otra de 2, perdón, que estaría en paralelo con el 3. Ahora vamos en esta parte del circuito. Ignora lo que tenés aquí arriba. Hoy nos vamos con esto. Bueno, tenemos estos 4 más 6, ya hablamos, que 10 en paralelo con estos 10 es 5, más este 1 es 6, en paralelo con esta de 6 es 3, más esta de 3 es de 6, ¿verdad? Entonces te queda en paralelo te quedan solo, o el circuito equivalente que te queda nada. Si yo lo pongo así plano, lo voy a dibujar, tendría acá la de 3 ohmios, ignorando la parte de acá, y aquí mismo voy a poner la de 2 ohmios, la que ya hemos calculado, 2 ohmios, y aquí mismo te voy a poner la de que vamos a determinar, 6 ohmios. De toda la simplificación. ¿Por qué? No, en este caso, esto. La fórmula de esto, la de resultar, recordemos que es 1 sobre, aquí sería 3, más 1 sobre 2, más 1 sobre 6. O sea, recordemos que la calculadora es esta tecla. O en algunas sí aparece, ¿sí? En algunas. Aquí me da un ohmio, ¿verdad? Bueno, jóvenes, nos quedamos acá. Un placer haberlos atendido esta hora. Les voy a compartir el día de hoy esta clase, ¿verdad? El desarrollo del ejercicio, estudienlo. El ejercicio 5. Y les comparto unos ejercicios resueltos también. Buenas. Va, pues sigo. Es que son caros los rapidógrafos.